gloria a su majestad. Para Cristo toda gloria y todo honor. Majestad, reino y autoridad, desde su trono fluye amor, amor eternal. Exaltad y adorad el nombre de Cristo. Exaltad y adorad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Cristo murió, resucitó y ahora es el Rey. Exaltad y adorad el nombre de Cristo. Exaltad y adorad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Jesús murió, resucitó y ahora es el Rey. Y ahora es el Rey, sí, nuestro Rey. El aposento alto en Jerusalén fue el lugar donde el Señor Jesús celebró la última cena y donde años más tarde descendió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. El relato bíblico nos dice en Lucas 22, 7 al 13: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. En ese lugar histórico, Jesús cenó por última vez con sus discípulos, horas antes de ser arrestado y llevado ante los tribunales. Él sabía que era su última noche con los suyos, pero ni siquiera la inminencia de su muerte lo hizo olvidar las necesidades de sus discípulos. Aunque Jesús los había preparado para su partida, aún tenía cosas que decirles para que afrontaran el futuro con fortaleza. Por eso aprovechó esos valiosos momentos finales para enseñarles importantes lecciones que les ayudarían a seguir fieles. Como preámbulo, Cristo marcó las pautas de lo que era servir y el propósito por el cual Él había venido al mundo. Juan 13, 4 al 10 dice: así se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego puso agua en una vasija, y empezó a lavar los pies de los discípulos, y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú lavarme los pies a mí?
Respondió Jesús: lo que hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Respondió Jesús: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro respondió: Señor, no solo mis pies, sino aún las manos y la cabeza. El que está bañado solo necesita lavar los pies, porque está todo limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. De esa manera, Cristo lavó los pies de todos sus discípulos, inclusive los de Judas. El que lavó los pies de Judas anhela lavar de cada corazón la mancha del pecado. Aquel a quien los ángeles de gloria se honran en servir, se inclinó para lavar los pies de quienes le llamaban Señor. Lavó los pies de su traidor. El amor infinito no podía obligar a Judas para que se arrepintiera, confesara sus pecados y fuera salvado. Se le concedió toda oportunidad. No se dejó de hacer nada que pudiera haber sido hecho para salvar de la trampa de Satanás. Cristo mismo nos dio un ejemplo de humildad. No dejaría este gran asunto en manos del hombre. Lo consideró de tanta importancia que Él mismo, aquel que era igual a Dios, lavó los pies de sus discípulos. Luego Cristo se preparó para partir el pan y beber el jugo de la vid. Poco tiempo atrás tuvimos el privilegio de visitar en Jerusalén la tumba vacía de Jesús y el Monte Calvario. En dicho lugar, nuestra delegación de peregrinos tuvo el honor de participar de la Cena del Señor. En esa ocasión, el rito fue dirigido por el pastor Ernie Castillo, quien es el vicepresidente de la División Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y es responsable de los ministerios multilingües. Varios de nosotros en esa ocasión también participamos y ahora queremos compartir este momento tan solemne contigo. Yo no sé de ustedes, pero yo me pongo emocionado cuando visito y pisoteo estos sitios para mí tan sagrados. Si me permiten, nomás ayer, allí sobre el Monte de los Olivos, me puse a pensar de esa cita de la sierva de Dios, donde ella claramente nos dice que después de esos 1000 años, cuando regresemos de nuevo a esta tierra, Jehová Dios plantará, pondrá, ubicará la santa ciudad sobre el Monte de los Olivos. Y nosotros estuvimos ahí, mis queridos. ¡Qué privilegio! En esta mañana aquí, en este huerto, en este jardín, donde se cree, se supone que Cristo Jesús fue sepultado, resucitó al tercer día. Mis queridos, me pongo a pensar en la vida, el ministerio de nuestro Salvador Cristo Jesús. Fíjense bien, si Él hubiera sido solamente humano, lo que Él hizo ahí, sobre ese monte Calvario, tuviésemos que concluir que lo que pasó allá, en ese Calvario, fue solamente un mártir. Pero por el solo hecho que no solamente fue humano, pero también fue divino, lo que pasó ahí sobre esa cruz, tendremos que concluir que no fue mártir, fue un sacrificio. Un sacrificio por usted y por mí. Y mis queridos, una vez más, al pensar sobre ese sacrificio, si el Señor Cristo Jesús hubiese sido solamente humano, lo que se llevó a cabo allí sobre esa cruz
tuviésemos que concluir que nosotros entonces, como seres humanos, tuviésemos que reconocer y darle a Él, a Cristo Jesús, nuestra admiración por lo que Él hizo. Pero por el solo hecho que no solamente fue humano, sino también fue divino. Lo que Él hizo ahí sobre esa cruz, mis queridos, no solamente merece nuestra admiración, pero merece también nuestra adoración. Y gloria a Dios por ello. Y mis queridos, sobre todo, si el Señor Cristo Jesús hubiese sido solamente humano, pudiésemos ver esos huesos ahí en ese sepulcro ahí ahora mismo. Pero no porque fue solamente humano, pero también fue divino. Al entrar a esa tumba, está vacía, mis queridos. Gloria sea nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios. Mis queridos, al llegar aquí a este lugar, a este sitio tan sagrado, tan solemne, mi oración y apelación a cada uno de ustedes es: entreguemos, demos de nuevo nuestra vida, nuestro corazón a Cristo Jesús, el cual dio su vida, dio su sangre, derramó esa sangre a favor de cada uno de nosotros. La Santa Biblia dice, mis hermanos, que cuando el Señor Jesús, juntamente con sus discípulos, se congregaron, se reunieron para participar de sus emblemas, Él quería, el Señor Cristo Jesús quería que nosotros nunca nos olvidásemos de lo que Él hizo allí sobre esa cruz del Calvario. Aquí en Mateo el capítulo 26, el verso 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomar, comer. ¿Por qué? Porque esto es mi cuerpo. Mientras Jesús y sus discípulos participaban de estos emblemas, dicen las Sagradas Escrituras: y tomando la copa y habiendo dado gracias, Jesús les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Les voy a pedir, mis queridos, que con esta copita en sus manos hagan un pacto con su Dios, con nuestro Dios. Solamente usted y Él sabrá, pero hagamos un pacto con nuestro Dios. Si es cambiar de carácter, si es de tratar fulano de tal mejor, lo que sea, mis queridos, hagan un pacto con su Salvador. Fueron hermosos momentos que nos hicieron reflexionar en el grande amor de Cristo Jesús. Al finalizar esa ceremonia sacra, nuestro evangelista y cantante Junior Kelly Marchena nos transportó a los momentos de la pasión con un canto para honra y gloria de Dios. ¿Dónde estabas cuando el Señor murió? ¿Dónde estabas cuando el Señor murió? Fue tu muerte triste, oh triste,
¿Dónde estabas cuando Él resucitó? Jesús, fue tu muerte por mí triste, muy triste, mas Él resucitó y a la diestra está de Dios. Yo todo debo a Él, pues ya lo pagó de las manchas del pecado. Cuál bien me lavó. ¿Cómo agradecer, oh Señor, por tu gran amor que sin merecer tú nos diste allá en la cruz? Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud, pues lo que soy y lo que espero ser, oh Señor, todo lo debo a ti. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria por lo que hizo por mí.
La Voz de la Esperanza ha creado desde sus inicios el Círculo Mundial de Oración, apartando cada día jueves para atender todas sus peticiones. Sin embargo, si tiene algún pedido especial, llámenos y con mucho gusto nos uniremos a usted en oración a Dios, pues todos los días de oficina nos reunimos para buscar a Dios en oración y presentarle a Él todas las peticiones que a diario llegan a través de nuestra página lavoz.org y nuestro correo electrónico info@lavoz.org. Y por supuesto a nuestro teléfono 1-888-TESOROS, que es igual a 1-888-837-6767, o por correo a La Voz de la Esperanza, P.O. Box 7279, Riverside, California 92513. No espere para mañana. Envíenos sus peticiones hoy mismo. Con gusto, hoy queremos ofrecer a nuestros televidentes gratuitamente el maravilloso libro El Camino a Cristo, bestseller de la literatura cristiana. Usted se deleitará en sus páginas, pues están llenas de consejos prácticos para su diario vivir. Obtenga su ejemplar hoy mismo, llamándonos al 1-888-TESOROS, que es lo mismo que 1-888-837-6767, o escríbanos un correo electrónico a info@lavoz.org, o envíenos una cartita a La Voz de la Esperanza, Box 7279, Riverside, California 92513. La verdad, Nessie, qué experiencia inolvidable tuvimos. Sí, Omar, estoy de acuerdo contigo. La Santa Cena del Señor no solo rememora el sacrificio de Cristo en la cruz, también nos recuerda la promesa del regreso de Jesús, en la que volveremos a participar con Él, con Cristo de esta cena. Dice 1 de Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fue una experiencia tan inolvidable porque este rito, Nessie, es el rito donde conmemoramos la pasión desde su comienzo. Es más, cuando le estaba lavando los pies, Pedro se negó. Pedro dijo, a mí no me vas a humillar, y no te humilles tú, maestro. Y Cristo le dijo, mira, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y luego Pedro dice, bueno, entonces dame un baño, lávame todo el cuerpo. Y Cristo Jesús le quería enseñar una lección de humildad que Pedro tenía que aprender, y aprendió a las duras, porque le negó al maestro varias veces y tuvo que aprender primero a servir para que luego esté capacitado para servir a la iglesia cristiana primitiva. Y este evento fue un momento clave para luego marcar el ministerio de Pedro, porque en realidad en el futuro ya vemos cómo Pedro se desenvolvió, ¿no es cierto?, sirviendo al Señor. Y esa cena la han inmortalizado en pinturas hechas por Da Vinci, por ejemplo, La Última Cena. Siempre esa pintura aparece por todas partes, pero en sí la cena fue algo más. Fue la reunión donde Cristo anuncia y prepara el espíritu de los discípulos a lo que iba a venir. Pero con todo eso ellos se escondieron y uno de ellos le negó. Estimado público que nos están escuchando, en este momento Cristo te está haciendo un llamado.
Cristo te dice, yo soy el pan de vida, pero también yo vertí mi sangre para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Además, en esa cena encontramos de que Cristo prefiguró lo que Él iba a hacer por ti. Hoy tienes la oportunidad a aferrarte a esa salvación. Y te invitamos a que nos llames a la línea telefónica que ves en pantalla para que oremos juntos, para que nos dejes tu petición y también para que tú puedas volcarle al Señor tu necesidad. Además, hoy día tenemos para ti una oferta especial. No dudes en llamar a nuestro número telefónico o escribirnos por correo electrónico. Pide esta oferta para ti hoy día, recibirás grandes bendiciones del cielo. En este momento te invitamos a ti que te unas en oración con nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por haber mandado a tu Hijo a este planeta a salvar a todo aquel que en Él crea. Señor, tenemos luchas constantes contra los vicios, contra el desánimo y la depresión, pero confiamos en los méritos de la sangre de tu Hijo amado. Y ahora pedimos que tu Hijo amado interceda por nosotros delante de la corte celestial. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor, por tu cuidado y también porque nos perdonas constantemente nuestros pecados. Y ahora pedimos esta bendición en el nombre de Cristo Jesús.